Buenas tardes, mi nombre es Jessica Alejandra Quintero, estudio Administración Logística y esta es mi presentación de la importancia del derecho laboral, pues aquí en Colombia. Bueno, como primera medida, los principios del derecho laboral son de protección al trabajador, indubio pro operario, de la norma más favorable, de la condición más beneficiosa, de la irrenunciabilidad de derechos, de la continuidad de la relación y de la primicia de la realidad. Bueno, tomemos datos históricos en donde nosotros podemos visualizar, podemos investigar que no existía una jornada mínima legal, no existían las prestaciones sociales, no se conocían en realidad, no existía como tal esa formalidad que hay hoy en día en cuanto a contrato, en cuanto a horas legales. El trabajo de los niños y las mujeres era mucho más discriminado. Aquí hay que resaltar algo y es que no hace mucho, aquí en Colombia, hace unos 20 años, 15 quizás, el trabajo en niños era muy común, era más que todo cultural. Entonces habían niños de 7 años, nuestros papás, nuestros tíos, bueno, qué sé yo, trabajaron desde muy pequeños, desde los 7 años, 8 años, en la gastronomía, más que todo, pues en ese tiempo no se veía mucha industria, sino más el tema de gastronomía y de ganadería. Entonces los niños empezaban a trabajar muy pequeños y no era ilegal, era algo muy normal si lo miramos de manera cultural. En cuanto a las mujeres, los derechos de las mujeres, hablemoslo así, no se empezaron a respetar hace muy poco tiempo, teniendo en cuenta la historia en cuanto a trabajo. Antes, obviamente, el salario, inclusive ahorita todavía se ve, pero algo muy manejable. Antes el salario de las mujeres era muy bajo a comparación de los hombres. Podían estar haciendo la misma actividad y era muy bajo. No se apreciaba el valor de la mujer, no se tenía en cuenta en cuanto a voto, en cuanto a un voto de política, mucho menos en cuanto a un salario, un trabajo. Se veía más como servidumbre, se veía más la esclavitud. La esclavitud era muy normal. Personas adineradas, personas con potestad de golpear, de discriminar, de tratar a personas, a sus empleados, a sus operarios como servidumbre, como una cosa, más no como algo importante, como algo esencial para el trabajo en sus empresas, en sus compañías, en sus industrias, en sus obras. Entonces ahí empiezan a ocurrir diferentes hechos. Eran prohibidas totalmente las huelgas, las protestas peleando por sus derechos tanto humanos como laborales, en donde se vulneraban muchas cosas. Aquí, como les vengo diciendo, el tema de la mujer fue muy importante, porque si no se hubiese peleado de esa forma, de esa manera por tantos años, quizás seguiríamos en temas retrógrados en cuanto a salarios y valor de la mujer como tal en la sociedad. Entonces, pues obviamente generó los conflictos colectivos que luego obligaron a hacer las primeras concesiones en salarios, ya se empezaron a discutir temas de jornadas de trabajo, de prestaciones sociales, la legalización y el reconocimiento de las instituciones básicas del derecho del trabajo que hoy se conocen. Entonces aquí ya empezaron pues los sindicatos, obviamente, empezaron pequeñas agrupaciones, pero que fueron tomando valor y peso.
Bueno, debemos tener en cuenta que pues el derecho del trabajo es una herramienta del Estado que procura compensar la desigualdad económica de los empleados a fin de aproximarse al ideal de justicia social. Entonces vemos mucho en las empresas la desigualdad de salarios, en donde los administrativos, gerenciales, comerciales, ganan una suma muy alta y los operarios simplemente el mínimo, tal vez con condiciones que no deben ser. Entonces siempre se pelean por esos derechos laborales de operativos. Obviamente que los administrativos también entran, pero pues casi siempre se generan este tipo de problemas, conflictos o pues diferencias entre pues la minoría, entre los operarios, entre administrativos inferiores. Obviamente es hoy en día una regla, una norma, un reglamento para las empresas no al trabajo infantil. Entonces se debe tener muy en cuenta la edad a contratar, obviamente 18 años. Pues obviamente se regulan los temas de la sindicalización, negociación colectiva y pues el conflicto colectivo. Llamamos justicia, obviamente cuando tenemos en cuenta los derechos, cuando velamos porque los derechos se respeten, porque se ha cumplido por las empresas y las organizaciones todo el tema de derechos, y llamamos hoy en día injusticia las personas, las empresas que ignoramos o ignoran los derechos. Entonces esto ya se habla de injusticia. En la historia no se hablaba de injusticia, era algo muy normal, era algo muy de cultura, en donde no se tomaban en cuenta los derechos, no se tomaba en cuenta la opinión de los operarios, sino simplemente de las personas de grandes rasgos. Un empleador tiene por lo común un mejor apoyo económico y cuenta con todas las posibilidades obviamente probatorias, y pues se requiere que la ley de procedimiento laboral se cimiente y así sea igual para ambas partes. Obviamente si hablamos ya de un juzgado, se debe velar porque tanto la empresa como el empleado tengan las mismas condiciones, porque si hablamos de la parte financiera, obviamente la empresa o el empleador va a tener más soporte, va a tener más apoyo financiero, entonces siempre se vela por el empleado. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al empleado. Entonces es lo que hablamos. Siempre se vela por el empleado. El empleador tiene muchas variables positivas, obviamente a favor de él. Entonces siempre se vela por la importancia, por los derechos del empleado. Se reconoce como base de jerarquía normativa la favorabilidad del trabajador. Y bueno, manejando así otro principio, que es la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, es una regla de antaño que integra los estatutos laborales en Colombia. Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta todo el tema de licencia materna, todo el tema del contrato laboral, todo el tema de despido injustificado, obviamente que necesita una remuneración. Entonces se debe tener muy en cuenta este tema. La estabilidad en el empleo es así, pues que los trabajadores puedan conservar su trabajo si cumplen con todas sus obligaciones y no estén incapacitados por alguna enfermedad incurable o vejez. Entonces siempre nosotros como trabajadores buscamos la estabilidad, buscamos siempre pues obviamente un sueldo, un salario por nuestras necesidades, qué sé yo. Entonces siempre buscamos una estabilidad. El contrato indefinido como regla general es como el más importante. La indemnización por despido injusto era lo que les hablaba, la suspensión de contrato de trabajo, el fuero sindical, la licencia materna, la protección del cierre de empresas.
Entonces todo esto lo debemos tener muy en cuenta. Ahora vamos con cuáles son las principales fuentes del derecho laboral. Entonces tenemos fuentes del derecho laboral, la ley. La ley pues es la norma jurídica que emana del Poder Legislativo, el Parlamento, Congreso y Senado, según el procedimiento establecido en la Constitución, la cual se divide en ordinaria, que regulan todas las materias que no tengan que regularse mediante la ley orgánica, y pues la orgánica, que regulan los derechos fundamentales y libertades públicas, aprueba los estatutos de autonomía y el régimen jurídico electoral general. Tenemos la Constitución, que contempla pues las garantías, libertades que tienen los individuos y la protección de que gozan pues frente al Estado. Tenemos los tratados internacionales, que constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales, garantizando a los trabajadores de países signatarios derechos de mínimos pues que los estados firmantes se obligan a respetar. Y tenemos por último el convenio colectivo. Este convenio colectivo es el resultado del acuerdo entre los representantes de trabajadores y empresarios. Tenemos los estatuarios, que se les reconoce la eficacia normativa y eficacia general. Y los estatutarios son aquellos que se negocian fuera de los cauces establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, ¿qué importancia tiene el derecho en mi entorno profesional? Bueno, como primera medida entendemos que todos trabajamos, obviamente con el fin de obtener una remuneración justa, un aprendizaje y así desarrollarnos y ejercer pues nuestras profesiones en el lugar en el que trabajamos. De no ser así, pues obviamente nosotros como empleados no trabajamos adecuadamente o no tenemos como la misma energía, disposición para entregar lo que nosotros sabemos a la empresa. También pues el salario es fundamental. Las condiciones del trabajo también es muy importante y pues obviamente existe el contrato o el consentimiento por parte del empleado y el empleador para que nosotros tengamos certeza y seamos muy concretos en lo que debemos y no hacer. Ahí abarca obviamente mucho nuestros derechos, lo que es justo para nosotros como trabajadores y así tenerlo pues muy, muy claro. Obviamente enfocándome en mi entorno profesional es vital el derecho laboral, ya que consagra todo a lo que me debo acoger en cuanto a leyes y así tener en cuenta en mi día a día como profesional. Administración logística acarrea variables en cuanto a tiempo y procedimientos. Es así que teniendo certeza y claridad de los principios que enmarcan el derecho laboral, pues obviamente lo tendré presente al momento de algún tipo de problema o discordia que se pueda presentar pues en mi día a día como administradora logística. Y bueno, esta fue mi presentación de derecho laboral. Muchas gracias.